Cultura. La definición de cultura ha ido variando a lo largo de la historia, pero según la UNESCO, es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Para entenderlo mejor, cultura es el conjunto de valores y creencias expresadas simbólicamente, que caracterizan a una población y es aceptada por los mismos. Características. Es aprendida, ya que no corresponde a la genética de las personas, sino que es adoptada según el medio en el que se desarrollen. Es compartida, mediante el proceso de socialización, es decir, en grupos, a través de las generaciones y a través de la comunicación. Es dinámica, ya que es el resultado de experiencias y adaptaciones a las circunstancias, se puede transformar según el contexto y es susceptible a la influencia de otras culturas. Utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. Relativismo. El comportamiento en una cultura particular no debe ser juzgado con los patrones de otra. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto de la cultura en la que ocurre. Universalidad. Son compartidos por todos los humanos en todas las culturas. Por ejemplo, el uso del barbijo en la actualidad. Generalidad. Son comunes a varias culturas, pero no a todos los grupos, por ejemplo, la composición de un núcleo familiar. Particularidad. Son exclusivos o propios de ciertas tradiciones culturales, por ejemplo, las deformaciones en el aspecto físico de algunas culturas. Patrones y valores culturales se dan en el entorno en el que uno se desarrolla. Los patrones son comportamientos que se aprenden, mientras que los valores es la armonía y las relaciones en la sociedad. La cultura adquiere formas diversas. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Es por esto que la diversidad cultural es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, enriquecido y transmitido gracias a una variedad de expresiones culturales, sino también a través de los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute. Cualquier pluriculturalidad, multiculturalidad e interculturalidad. La pluriculturalidad es el primer reconocimiento de las diferencias culturales dentro de un territorio. Implica la aceptación de estas dentro del mismo, pero no garantiza la interacción en la práctica social y política, pudiendo permanecer separadas, divididas e incluso opuestas. La multiculturalidad es el reconocimiento del derecho a ser diferente y el respeto entre los diversos colectivos culturales, pero no garantiza una convivencia. Implica la igualdad de oportunidades sociales, mas no supone el enriquecimiento cultural o personal. En cambio, la interculturalidad es la intención directa de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas, por lo tanto una convivencia, que implica la interacción entre dos o más culturas de una manera horizontal y sinérgica. ¿Cuáles son los retos en nuestra sociedad? El principal es lograr la interculturalidad, para lo cual se debe afrontar obstáculos. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cuántos días de cuarentena estamos pasando ya? Hola Ricardo, ¿qué tal? Lamentablemente son varios meses en cuarentena y hasta ya se pierde la cuenta de los días. Y por esta pandemia hemos visto que no tenemos suficientes hospitales para la atención. En China construyen un hospital en 10 días. ¿Y aquí? Aquí en nuestro país la realidad es diferente. Hay noticias de que en regiones se gastaron 1.900 millones en 14 hospitales
que hoy en día están inconclusas y paralizadas. Es que los chinos tienen una cultura milenaria. ¿Qué le falta a la nuestra? Lo que hace falta principalmente a nuestro país es la educación en los valores, ya que en comparación con China existe una desigualdad cultural. En nuestro país existe mucha corrupción, lo cual nos impide crecer. Ni que lo digas, Miguelito. Hacer una carretera ya no solo necesita del cálculo para el trazo y el movimiento de tierras, sino que el presupuesto lo tienen que inflar para las coimas. ¿Esto pasa en las zonas más remotas de la sierra y la selva? Generalmente no. Las zonas más alejadas están prácticamente aislados y no existe interacción con las ciudades, en donde se puede decir que se encuentra el mayor porcentaje de la corrupción. Entonces, las etnias quechuas, aymaras y de la selva, ¿son corrompidas por la cultura occidental? ¿Qué ventajas tiene vivir en la ciudad? Exacto. Así como tú dices, las etnias quechuas y aymaras son corrompidas por la cultura occidental. Entre las ventajas que hay en vivir en la ciudad estaría el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a internet, que no lo tienen las personas que viven en zonas alejadas al país. ¿Y cómo voy a trabajar en una zona rural donde todos hablen quechua? Yo no hablo quechua. Eso es un gran problema, ya que los obreros que se contratan generalmente son personas que viven ahí, y además tiene que haber interacción con los habitantes de ese lugar, debido a que el objetivo es cubrir los servicios necesarios para ellos. Pero afortunadamente hay personas bilingües que hablan el quechua y el castellano, con lo cual se reduce la gravedad del problema. Sí que hemos reflexionado. Yo no tenía idea de cómo afrontar las costumbres de otras ciudades. Por ejemplo, si programo mis días de trabajo y justo vienen las fiestas patronales, ¿qué consideración hay que tener con los del lugar? Bueno, en ese caso uno tiene que ser empático. Si gustas, puedes participar en la fiesta. Y si no, simplemente alejarse, pero siempre guardando respeto a las costumbres. Ojalá levanten pronto esta cuarentena. Las obras tienen que continuar. Sí, ojalá, pero para eso tiene que estar comprometido toda la población, quedarse en casa, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y cumplir todos los protocolos, ¿no? Bueno, ha sido un gusto platicar contigo, Ricardo. Chao, cuídate. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto.